Hola, hola amigos de País Lobo, soy Rocío Gambra y el día de hoy estoy como todos los jueves con una nueva constituyente. Estoy con Nancy Carola Márquez, que ella no es nueva porque ha estado muchas veces con nosotros y nos viene a contar en qué están ahora que están todas las cartas sobre la mesa y se pone lo bueno, ¿no? ¿O no tan bueno? ¿Cómo estás, Nancy? Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarles a la región de los lagos, acá estoy en el Congreso, en el ex Congreso Nacional en Santiago. Sí, y lo hemos conversado, fuiste una de las primeras que conversó con nosotros cuando se instalaron y ahora nos dimos la vuelta de nuevo y eres la primera con la que vamos a hablar, ya que las cartas están sobre la mesa el día lunes 17 hasta las 12 de la noche tenían todos los constituyentes, los consejeros Consejero. constitucionales que se llaman ahora, eh, tenían el momento para ingresar sus indicaciones, más de 1000 indicaciones fueron ingresadas. Por el lado de Chile Vamos habían alrededor de 400, republicanos tenía como otras 6. Tenían muchas indicaciones por ahí, pero solamente 4 la presentaron el bloque Chile Vamos republicanos. ¿Qué pasó con ustedes a los que yo llamo los otros 17? ¿Pusieron indicaciones? Los- ¿Cuántas indicaciones pusieron? El progresismo, mira, contarte igual para dar un poco de contexto, ¿no? A la gente que nos está escuchando hasta ahora y viendo, tiene que ver con que esto tiene tiempo el proceso, ¿no? Llevamos un mes revisando el texto que proponen los expertos y expertas, ¿no? Este proceso contempla tres grandes grupos, un grupo que es expertos y expertas, otro grupo que es el grupo electo democráticamente, que ahí estamos los 50 consejeros y consejeras, y otro grupo que es el arbitraje, ¿no? Que usted está viendo que nadie se salga de los 12 bordes que ya están previamente acordados. Entonces, Ujú. en esta metodología de trabajo, nosotros cuando llegamos a una entrega del anteproyecto, ¿verdad? Que es el borrador, ¿no? Que nos entregan los expertos y expertos, nosotros hacemos revisión de eso por un mes, revisamos cada cosa que eso contiene, ¿no? El contenido, el abordaje, también el tema de los grados, ¿no? En cada uno de los temas, y lo que también en ese momento se va preparando lo que son las enmiendas. ¿Qué son las enmiendas? Son las modificaciones que uno quiere hacerles a este texto o las sugerencias que quieren agregar al texto que nos presentaron los expertos y expertas, porque mucho tiempo también se dijo que nosotros veníamos a poner las comas y los puntos, ¿no? Como que era muy poca la incidencia, pero la verdad es que como tú bien dices, se entregaron casi 1000 enmiendas, por tanto, realmente lo que se puede hacer es muchísimo, ¿no? Eh, y en ese marco metodológico, de verdad, como de enfoque más global que te estoy contando, claro, lo que sucede políticamente es que finalmente cuando se entregan las enmiendas también se entregan como las cartas, ¿no? Para quienes hemos jugado truco, el truco tiene una parte que es como fundamental, como tú pones las cartas sobre la mesa y dices truco y es como que ahí se devela todo, ¿no? Se devela el Ujú. interés de cada grupo político, de hasta dónde quiere llegar, del grado de incidencia de cada enmienda, de cada modificación que quiere dar al texto, y eso siempre es un momento que uno espera porque finalmente lo que te da es verdad política, ¿no? Más allá de los Claro. acuerdos que uno pueda tomar de acá para adelante, pero claramente es un momento político muy importante porque te sitúa desde una verdad. Antes era solamente conversaciones, revisión, ¿no? Escuchar expertos y expertas, invitados, mucho escuchar, ¿no? Pero desde aquí en adelante se genera la discusión política, que es para lo que estamos convocados justamente, y ahí, en este develar las verdades políticas de cada grupo, ¿no? Que tampoco son novedades, sabemos qué piensa cada uno, ¿no? Y cada uno, y por tanto estamos en ese hoy día, en eso de ver las modificaciones. El Congreso todavía no hace entrega oficial, el lunes nos entregaron oficialmente a nosotras el comparado de las enmiendas que se entregaron. Sabemos por trascendidos, ¿no? Por todo lo que ha pasado en prensa, cómo son las enmiendas de todos los lados, pero claramente, oficialmente es el lunes que se hace entrega de esto, y por tanto nosotros a partir del lunes empezamos a ver las enmiendas, a discutirlas una por una. El grupo está conformado en 4 comisiones. Yo soy parte de la 4, que es el Derechos Sociales, Económicos, Culturales y Medioambientales, y esa comisión de alguna forma es el alma del modelo de Estado, porque ¿verdad? Hay un acuerdo, ¿verdad? En el borde 5 que dice que el Estado pasará de ser un Estado subsidiario, ¿verdad? A un Estado social democrático de derecho, y eso un poco da forma y da sustento y contenido en la comisión que estoy yo, que es la comisión número 4, que es la de derechos sociales, así que tenemos harto, ahí también está Carlos Recondo en esa comisión, así compartimos Así. ahí, nos miramos de frente todos los días, en las mañanas nos saludamos y nos despedimos en la tarde, estamos todo el día trabajando en distintos lugares, por cierto, pero ahí en la misma comisión. Bueno, yo te hacía la pregunta, ¿qué indicaciones presentaron desde el grupo del progresismo? Mira, nosotros ¿Cuáles son las más relevantes? partimos en la base entendiendo que a nosotros el anteproyecto nos parece un buen anteproyecto, una buena línea de base para empezar a discutir. Nos parece que estructuralmente está bien diseñado, bien en términos técnicos, en términos políticos, y apunta a algo que para nosotros es central, lo dijimos desde que hicimos campaña,
que finalmente debe ser un proceso abierto, habilitante, que tenemos la responsabilidad de entregarle al país, ¿no? Una nueva vinculación entre la sociedad y el Estado, que eso tiene que ser actualizado, ¿no? Mirado también un país a 30 años, eso no tiene que llevar política pública, porque no esto, la Constitución no genera política pública, ¿no? O sea, hay como una serie de acuerdos que uno como grupo, como bloque progresista, que somos los 16 de los partidos, más el Aligüen, que es el escaño reservado por indígenas, que también es parte de nuestra bancada ampliada, entregamos enmiendas en común, trabajamos en conjunto, y esas enmiendas tienden a reforzar lo que dice el anteproyecto, reiterar que no, nos parece un buen anteproyecto y que por tanto nosotros pensamos que las modificaciones más bien no son sustanciales, sino que más bien son para reforzar algunos elementos que nos parecen centrales, y ahí respondo tu pregunta. Primero, el tema, por ejemplo, de los cuidados, que no está consagrado hoy día en el borrador, no está en ninguna parte, no se puede llegar a acuerdo. Ah, y también hay un contexto político, o sea, el borrador lo hicieron expertos y expertas, pero en equilibrio político. Por tanto, ya es un acuerdo previo político también, por más que esté hecho de expertos y expertas, también son expertos y expertas de puestos por partidos. Por tanto, también hay un acuerdo previo ahí político, y ese acuerdo que se logró en el Comité de Expertos y Expertas, nosotros pensamos que se podría seguir manteniendo en este proceso, ¿no? Como entendiendo también, por cierto, que la configuración política del Consejo de Expertos y Expertas es muy distinto al Consejo Constitucional electo, ¿no? Hay fuerzas distintas ahí, pero pensamos que fue un buen, como el pie de cueca, fue muy buen inicio el primer pie de cueca que se dio con el anteproyecto. O sea, respecto a eso, situamos temas que son centrales para el mundo que nosotros representamos. Primero, el tema de los cuidados, ¿no? Reconocimiento del cuidado, derecho al cuidado. Ahí nosotros insistimos en que en realidad las personas tenemos el derecho el derecho a ser cuidados, y más, por ejemplo, en de capacidad, por ejemplo, temas que son como más, ¿verdad? Más invisibilizados, como de invisibilidad social. Hemos puesto Claro. temas ahí, y también el reconocimiento del trabajo doméstico, ¿no? Que eso tampoco estaba contemplado en un capítulo especial de hecho no se nombra nunca. Hay temas, por ejemplo, con el tema del agua, nos parece que había un buen Antes, avance, pero dale. te quiero tener ahí un segundo, Nancy, porque en ese punto en particular tú estabas impulsando también una propuesta de norma que de hecho alcanzó los votos suficientes, porque recordemos que dentro del proceso, dentro de este mes de escucha, también hubo participación ciudadana. Y dentro de eso estaban las APN, las IPN, Iniciativa IPN, Popular de Norma, IPN, sí, IPN, Iniciativas Populares Iniciativa de Norma, Popular de Norma. exactamente. Pero para responder tu Y pregunta, para ir por claro, y parte, en esa, ahí también ustedes lograron pasarlo, así que tiene también un apoyo ciudadano. Después me estabas sí. hablando ahora del agua en particular. Sí, o sea, es que el agua estaba consagrado como producto y nosotros pensamos que era importante proteger el ciclo completo del agua, ¿no? El ciclo hídrico, que se llaman en términos técnicos. Por ejemplo, en Chiloé, la turbera, el pompón, ¿no? El agua no sale de la nada, hay un proceso previo que hay que cuidar también y regular y resguardar. Habían como esos temas, por ejemplo, también el resguardo al océano, niños, niñas y adolescentes, estaba solo contenido en el artículo 14, pero algo muy general, no estaba asociado a ningún derecho. Nosotros propusimos que el niño, niña y adolescente sean en sí sujetos de sí mismos derechos, ¿no? Hay como temas que son más específicos, que tienen que ver como con profundizar algunos temas que para nosotros tenían como un sentido, ¿verdad?, más profundo, pero justamente respetando también el anteproyecto, que nos parecía, como te decía anteriormente, un buen inicio, un buen texto para empezar a discutir. Y respecto a la IPN, justamente este proceso tiene aparejado procesos de participación, ¿no? Y uno de esos es la IPN, que son las Iniciativas Populares de Norma, y ahí se levantaron 32, 14 son de la comisión que yo represento, en la que yo soy parte, y ahí justamente está el tema de los cuidados, que alcanzó las 10.000 firmas, y que por tanto hoy día, igual dejar en claro que eso no significa que va a ir en el borrador, pero sí insta la discusión, ¿verdad? Porque finalmente es la forma en que la ciudadanía que está anexa a este proceso, y que entendemos también que hay harta desafección, ¿no? Hay harta distancia al proceso que estamos viviendo hoy día. Así todo, hubo mucha gente que participó, y hoy día hay temas que tenemos que discutir sí o sí, por ejemplo el tema del agua, el tema del cuidado, que alcanzó 10.000 firmas y pudo ingresar, el tema de los animales, ¿verdad? Como seres sintientes, el respeto a los animales. Hay otros temas que se están poniendo en la agenda del Consejo, que no estaban contemplados o que sí estaban contemplados, pero que la ciudadanía pudo poner dentro de la discusión política, y eso, por cierto, que es un hito importante, porque finalmente lo que hace es generar participación, y es lo que también queremos agenciar, en el fondo, que la gente se sienta parte de este proceso, a pesar de todo lo extraño y distinto que se ve desde afuera, ¿no? Pero acá de verdad que hay harta voluntad política de poder llegar a acuerdos y de poder entregar al país la mejor propuesta posible.
Perfecto. Entonces, lo que viene ahora, el proceso a partir del día lunes que ustedes reciban las enmiendas. distintas enmiendas, es empezar a discutirlas junto con las IPN. Sí, o sea que la IPN, esta semana las IPN pudieron exponer sus temas. Media Ok. hora, tú das media hora, exponen, uno hace preguntas y después tenemos como las enmiendas también contienen algunas IPN. Claro, Ujú. la discusión se hace como por tema, ¿no? Nosotros empezamos con el día lunes, empezamos y también se definió en términos metodológicos, empezar por los temas que donde hay más unidad, ¿no? Donde hay puntos de Ok. acuerdo, para no empezar a, a discutir el tiro, sino que haya un tiempo también como de adaptación, como de adaptación política, ¿no? Porque claramente estos meses ha sido todo en un ambiente como debe ser siempre, ¿no? De respeto, por cierto, pero claro, pero sin más preguntas que posiciones. Y creo que ahora en adelante empieza la discusión más política respecto de lo que debe de llevar o no una constitución, por ejemplo, de qué niveles de agenciamiento tiene a otros temas, los bordes, si son respetados o no los 12 bordes, por ejemplo. Nosotros, bueno, por las cosas que se han dicho en prensa, ¿no? También entendemos que Republicanos, ¿verdad?, ha puesto temas de enmiendas que a nosotros de verdad que no nos parece, que debe ser el camino que debemos seguir como grupo, pero también ser súper enfática en decir que este proceso, nosotros no somos mayoría, entonces la responsabilidad de que este proceso llegue a buen término es de quienes son mayoría hoy día, ¿no? De quien tiene la responsabilidad de llevar este proceso y llevarlo a buen término. Nosotros tenemos toda la disposición de poder hacerlo, de poder llegar a acuerdos en el marco del respeto y de la diversidad democrática que somos, pero siempre teniendo en cuenta que este instrumento que le vamos a proponer al país tiene que ser habilitante, amplio. Cualquier gobierno electo en democracia tiene que ser capaz de llevar a cabo sus ideas, ¿no? Con la Constitución no tiene que ser una Constitución que te ponga candados, al contrario, tiene que ser una constitución que permita además y que habilite el diálogo democrático en otras instancias, como por ejemplo la Cámara de Diputados y Diputadas, ¿no? Que pueda agenciar luego política pública a futuro, ¿no? Creo que hay como conceptos que deberíamos compartir y tal vez en eso igual debemos ponernos de acuerdo previamente para la discusión más política de cada, como te decía, casi 1000 enmiendas y hay que revisarlas una por una Mm. y después se va a pleno, se va a votar. Sí, claro, ahí es un proceso Ahí bien. tengo una pregunta metodológica. Entonces, de lo que ustedes van a conversar, ¿tiene que pasar por acuerdo de la comisión para que se vote a pleno, por ejemplo? Claro. Ahí hay un Y, filtro previo, ¿no? ¿Y y cuánto en es el esa pleno mayoría? Y en el pleno votamos todos y todas. O sea, no es que uno no vota por comisión, o se votan como el pleno es como el pleno es como el proceso más democrático transversal. Por ejemplo, yo no veo, no sé, a la Beatriz. Beatriz forma parte de otra comisión y la veo poco a ella porque yo estoy en la comisión 4. Entonces, en el pleno, cuando nos juntamos todos y todas, ahí es como un salón grande, ¿no? Que se ve a veces por la tele, ¿no? Y ahí estamos todos y todas, y está Beatriz, está Carlos, ¿no? Está la gente de todos Claro. las 50 personas que son parte de este proceso, y ahí se definen. Lo que hemos hecho hasta en los plenos es escuchar. Por ejemplo, estuvo el presidente del Senado, estuvo el presidente de la Cámara de Diputados, Diputadas. Mañana tenemos también el pleno, vienen a hablar sobre el tema justamente que tú antes mencionabas, el tema de la participación. Las universidades estuvieron agenciando esos procesos, por tanto vienen a contarnos cómo le fue, qué tema más se repitió, porque pasó que muchas de las audiencias públicas se hicieron en las universidades locales, regionales. Entonces, Ujú. ese material se nos entrega mañana, es decir, mira, no sé, en las regiones está todo tanto, se habló de cuidados, se habló de niñez, se habló de infancia, se habló de medio ambiente, se habló de temas, no sé, del sistema político, ¿no? Como que mañana vamos a tener ese insumo que viene de las universidades, que nos entregan esto sistematizado, ¿no? Para que nosotros podamos esto tratarlos en cada comisión. Y las comisiones son súper específicas, o sea, no es que yo no veo todos los temas, ¿no? Yo no sé de todos los temas, uno se como que se hace experta en un tema específico, que en este caso la comisión la comisión 4, como te contaba en antes, y esa comisión es muy de derechos, muy específica en eso. Por ejemplo, el tema de los cuidados, nosotros lo llevamos ahí, propusimos ahí, pero los dijeron, oye, ese tema va a pasar a la comisión 3, ¿no? Porque ahí después se va ordenando un poco como por temas cada comisión, porque imagínate, yo no podía saber de todo, es imposible, ¿no? Entonces cada uno de nosotros se puso donde tenía, digamos, mayor expertise por experiencia profesional, no en política, y yo soy parte de esa comisión, que somos además 14 personas, la Y otra las son otras todos son 12, 12. 12, 12, Mm. somos 14 con Carlos, y claro, es la comisión que yo creo que va a discutir más, porque finalmente ahí está el alma. Si bien es cierto, hay acuerdo en que el modelo de Estado tiene que ser modelo socialdemocrático de derecho, el contenido de esos es bien diverso.
es bien diverso y es bien también político, ¿no? Como, en el fondo, cómo hacer, por ejemplo, que esto quede también hecho, que finalmente un derecho no se vuelva un derecho imposible, ¿no? Que es un derecho que no se puede financiar, por ejemplo, ¿no? Eh, o un Estado prestacionista, ¿no? O un derecho imposibilitado, cuando el Estado no te quiere proveer un derecho, ¿no? Y lo hace de manera arbitraria y no te da un derecho, ¿no? O, o como la provisión de ese derecho tiene que ser mixta, ¿no? Privada y pública. Y esas discusiones son las que se dan acá. Claro, de hecho es una de las cosas que más se ha hablado. De hecho, cuando conversamos con Carlos Recondo, él también pone de manifiesto justamente este tema de la provisión de derecho en salud, que es una de las cosas que está bien en boga de discutir, porque no solamente es quien te presta el servicio, sino también quién es el ente de recaudador y también el ente pagador, tanto en tema de salud como de pensiones también. Entonces ahí está una discusión bien interesante que van a tener Sí, durante los próximos meses. esa discusión es súper profunda finalmente, ¿no? No es solo técnica, ¿no? Es como, en el fondo, cómo el Estado provee un derecho, ¿no? Y eso es, ahí están finalmente nuestras diferencias más importantes también políticas. Entonces, claro, llegar a acuerdo de eso, nosotros pensamos que tiene que quedar habilitante y amplia, o sea, solo dar el derecho, ¿no? Y la provisión luego tiene que ser privada o pública, ¿no? Dependiendo del contexto, de cómo esto se vaya bajando en política pública. Claro, y hay un grupo político que quiere que esto quede constitucionalizado, ¿no? Las ISAPRES, por ejemplo, ¿no? O la FP. Claro, Entonces, realmente de son hecho, discusiones mm, tan profundas, ¿no? Pero yo tengo también ser súper enfáticas en que estamos iniciando este proceso recién de negociación. O sea, no está dicho, ahora estamos viendo las cartas para jugar. Pero claro, no es que esto esté, yo no creo que esté cerrado, creo que está abierto todavía a que podamos tener un buen desenlace de este proceso. claro, porque de hecho dentro de las cuatro que presentó junto Chile Vamos con Republicanos está justamente este tema. Y aquí el tema, recordarle a nuestros auditores que Republicanos no puede por sí solo escribir algo, pero sí al juntarse con Chile Vamos tendrían votos Los suficientes votos. para poder pasar cualquier cosa. Pero son solo cuatro las que ya vienen de antemano. Ahora ellos han dicho que no vienen a pasar máquinas, sino que vienen efectivamente a dialogar. O sea, esta es la propuesta que hacen en conjunto. ¿Tú sientes efectivamente eso? Que hay espacio para diálogo en estas cuatro propuestas que están comentando, que ya presentaron. Sí, mira, yo creo que hay un ambiente de diálogo y de respeto siempre, porque es parte de la política. Yo creo que hay que entender que la política es legítima las diferencias, no, 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 eso no está en juego, ¿no? Eso es un tema ganado, ¿no? Y la comisión que nosotros estamos está además Cuevas, ¿no? Que es una militante de muchos años, ¿no? De RN. Después está Arturo Phillips, está Sebastián Figueroa, hay figuras importantes de los partidos que están en la Comisión 4, justamente porque es la comisión donde más, ¿verdad?, se va a requerir de esta disputa, ¿verdad?, Ujú. de política, ¿no? Y yo he sentido, de verdad, de manera personal, como mucha intención porque esto podamos dialogar, ¿no? Ahora, claro, ahora es otra cosa cuando tú efectivamente entras a querer instalar en una constitución sistemas económicos, ¿no? O instalar lógicas que tienen que ver más con un programa de gobierno que con una constitución. Claro. Y en eso somos enfáticos. O sea, nosotros no queremos que eso suceda, ¿no? Nosotros queremos que esto sea habilitante, amplio y que efectivamente el Estado Social Democrático de Derecho sea eso, ¿no? Y que, por cierto, ya hay acuerdo que la provisión de esos derechos es mixta, o sea, no, de eso nadie pone en duda, ¿no? El tema, claro, el tema es cuando tú quieres efectivamente hacer constitucional temas como las ISAPRES y ahí nosotros claramente nos oponemos a eso. Pero también entiendo que es una primera jugada, ¿no? No sé si usted ha jugado Claro. a truco Rocío, pero el truco tiene hartos tiempos, ¿no? Y tú vas como cantando el truco y vas jugando las cartas, ¿no? Y yo creo que la política igual es eso, es como ir develando quiénes somos, hoy día sabemos quiénes somos, qué queremos de este proceso, pero ahora tenemos que llegar a un punto medio para poder llegar a acuerdo y para poder presentarle a nuestro país una constitución escrita en democracia y que la gente ojalá le haga sentido y la pueda, ¿verdad?, aprobar en diciembre. Si es que están las condiciones también para hacerlo, ¿no? También hay que ser enfáticos en eso. Nancy, me queda otra pregunta respecto a forma de proceder y es como, ok, tenemos las comisiones, van a empezar a discutirlo una vez. Ustedes discuten tanto cómo queda escrito, por ejemplo, si tú tienes una enmienda que presentaron ahora, se supone que presentaron enmiendas por puntos, por comas también y por numeración que quedaría modificada, pero ¿hay espacio dentro de la conversación para modificar la forma en la cual está escrita esa enmienda?
O sea, la forma es todo. O sea, una palabra puede cambiar el significado completo de una Correcto. frase, ¿no? De una enmienda. O sea, una palabra es, podemos estar discutiendo un día completo una palabra, ¿no? Si llegamos a acuerdo con esa palabra. Pero lo que tú dices así es, pero también hay una cosa que se llama el espíritu, el espíritu, ¿no? De lo que tú estás diciendo, que eso queda Ujú. contenido en un acto. O sea, todo lo que nosotros hablamos, todo queda en un escrito. Entonces, después los abogados, en no sé, 10 años más, cuando tengan una causa y pasa algo y tengan que acudir, ¿no?, a la revisión de la Constitución, pueden decir, pero mira, cuando se discutió, este era el espíritu de lo que estaban diciendo, ¿no? La discusión era en estos términos, era como en estos límites, Oye, ¿no? Entonces, claro, es importante lo que queda escrito, por cierto que sí, porque finalmente eso le da el contenido a esto, ¿no? Pero también lo que se discute en ese proceso. Entonces es oye, qué muy, interesante. yo le digo la guerra de palabras, porque es mucho de hablar, de muchas palabras, ¿no? Pero después lo que queda es una frase de dos, ¿verdad? De dos líneas, pero se habló una mañana completa respecto de la palabra que íbamos a usar específicamente en cada articulado. Y como tú dices, pues como el artículo como es la Pero enmienda claro, del artículo tanto, es muy técnico. es súper interesante la información que estás entregando porque claro que es un insumo después cuando, si es que esto queda efectivamente, si se aprueba este nuevo proceso constitucional, este nuevo texto, va a haber un insumo detrás también que va a permitir a los distintos garantes de la nueva constitución poder entender qué era lo que había detrás, más allá de las frases, qué es lo que tenemos ahora, que está la frase y no necesariamente el espíritu o lo que pasa también. Puede poner el ejemplo de la constitución de Estados Unidos, donde es súper mínima y ahí se presta para interpretaciones muy amplias porque no se considera tanto el espíritu. Ahora, es difícil entender el espíritu del año 1800 cuando esto fue escrito Claro, claramente al eran otros espíritus. 2024. O sea, claro, no necesariamente, a lo mejor cuando esto esté en juego, vamos a querer quedarnos con el espíritu de lo que se estaba conversando el día de hoy, pero Pero es la gente no lo interesante. sabe, es importante, la gente no lo sabe, que eso queda todo No, es escrito y después te entregan, hace unos libros, mira, acá está el espíritu de lo que ustedes dialogaron. Y nos pasó también con lo que se dialogó en el Comité de Expertos y Expertas, pues tenemos así unos libros de lo que se discutió para llegar a algo que tenía, o sea, 100 páginas, ¿no? Y eso hace unos textos completos que justamente donde está la discusión política más importante, y también eso queda situado. Por lo tanto, lo que uno dice es muy importante, porque va a quedar claro. Pero mi escrito. pregunta era como, por ejemplo, si dijéramos, súper burdo, así, vamos a comprar 3 chanchitos, y esa es la enmienda que se pone, vamos a comprar 3 chanchitos, ustedes tienen que decir, ¿pueden, en medio de la discusión, decir, vamos a comprar 3 chanchitos y 2 caballos, por De hecho, ejemplo? por ejemplo, mira, por ejemplo, esto hay una palabra que es como que hoy día está en discusión, de hecho hay enmiendas al respecto, que tiene que ver como con el modelo de Estado, ¿no? Y es como Ok. Chile debiera ser, como palabras así súper específicas, pero Ujú. discusiones que generan, como tú bien dices, Rocío, mundos completos. O sea, una palabra puede cambiar el sentido de todo y por tanto es tan importante. Y otra cosa también que he aprendido acá es que, claro, la palabra es muy importante y a veces no se dice al principio, sino que hay que deducir, ¿verdad? Como la discusión política se va dando, se va desarrollando, entonces, ¿sabes qué? Mejor es esta palabra, ¿no? No es como, o sea, el lenguaje cobra un sentido, esto es como semiótica, ¿no? Pero el lenguaje cobra un sentido tan profundo que finalmente hay que tener muy claro lo que jurídicamente también se necesita que cada palabra significa y también lo que significa políticamente. O sea, no son palabras vacías. Eh, Claro, es que eso es lo que me queda la duda, porque si cada uno podía presentar la enmienda hasta ahora y después no pueden presentar nuevas, el hecho de que las enmiendas entren a una comisión van a poder ser reescritas para que pueda quedar ese espíritu plasmado en la Constitución, o si no, si ustedes no están de acuerdo en la forma en la que se presentó la enmienda, en verdad esto no queda y no tiene espacio para discusión. Eso es lo que Es que me va a queda quedar, la duda. es que va a quedar porque depende de quién presente la enmienda. O sea, si nosotros presentamos la enmienda, claro, es más discutible porque obviamente somos minoría, ¿no? Pero si el otro grupo presentó una enmienda y ya la armó, y además, bueno, también contar que nosotros no estamos solos acá, nosotros tenemos equipos de abogados, de asesores, ¿no? Políticos y abogados y abogadas, que son como los señores que están así todo el día armando, como dándole a esto un lenguaje más jurídico, ¿no? Más vinculado al tema más técnico, porque bueno, yo soy antropóloga, no soy abogada, ¿no? Y justamente porque este proceso también era como de esta diversidad, ¿no? O sea, hay un grupo de personas que está todo el día escribiendo y está pasando esto en términos de, ¿verdad?, de lenguaje, y claramente, claro, o sea, tú puedes cambiar por una palabra el sentido completo de una enmienda, ¿no? Y claramente eso necesita de votos, necesita como de apoyo político. Y eso claramente nosotros estamos en Ya, pero, pero se minoría, por puede, tanto. pueden, ¿Sí? porque decían
Republicano no tiene capacidad de escribir nada por sí solo, sino que necesitan de Chile Vamos. Pero la duda que a mí me quedaba es si las enmiendas se podían presentar solo hasta el 7. Eso quiere decir que no puedes Ya, modificar nada ya, más. Tú me claro, estás no como diciendo que que cada palabra sobre piedra, ya ¿no? quedó No, porque así, ya eso, quedó. claro, es que claro, la discusión política finalmente es esa. Y también después tú puedes retirar enmiendas, o sea, tú puedes sacar enmiendas. Como que si hay discusiones que no, ya, ¿sabes qué? Esta no la saco. También se puede hacer eso, o sea, no es que las enmiendas son las cartas, pero puedes jugar con ellas, ¿no? No, no es que, Ya, o no es, no sea, es hay la palabra sobre espacio, piedra. una vez que está inscrita la enmienda, hay espacio para que sea modificada la forma en la cual ella está inscrita a la medida que haya voluntad política dentro de la comisión. Que justamente está la discusión política. Ok, O sea, perfecto, ese es el ya, sentido de entonces. discutir políticamente Ya, esto. yo sé que era obvio a lo mejor lo que estoy preguntando, pero me entró la duda porque como decían, hasta el 7 se puede presentar y no pueden presentar ninguna modificación más después de eso. Era como, bueno, ¿y cómo quedamos aquí? ¿Dónde tienen espacio para seguir jugando y decir, no vamos a pasar máquinas si esto ya lo presentaste escrito así tal cual y tienes la mayoría para aprobarlo? Entonces, sí, Lo que pasa, Rocío, es ¿dónde que se queda igual el es espacio de así juego? enfática en eso, en decir que, claro, la discusión, como las enmiendas son entregadas por mundos políticos, ¿no? La Ujú. posibilidad de que tu enmienda sea reestructurada es muy poca, porque en el fondo lo que tú vas a defender es tu constructo completo, si tú ya lo construiste, ¿no? Ya hiciste el Claro, análisis, ¿no? Sabes que esto es lo que tenemos que hacer, este es el grado con que lo quiero, ¿no? Porque también esto tiene como gradualidades, ¿no? Por ejemplo, no sé, el Estado social, perdón, por ejemplo, un Estado descentralizado, ¿no? Que hay un acuerdo ahí, ¿no? Hay un grupo que piensa, por ejemplo, que no debieran haber delegados regionales, ¿no? Otro grupo que sí. Entonces, hay que llegar a un acuerdo respecto de la figura, por ejemplo, del delegado regional, ¿no? claro. O de un gobierno local, ¿no? De un municipio, ¿no? Entonces, eso representa un grupo político. O sea, por tanto, ese grupo va a defender su enmienda como la tiene construida, ¿no? Tal cual, claro. Entonces, claro, entonces la discusión es más que específica, por cierto, pero también es previamente política, porque finalmente las enmiendas son un resultado, ¿no? Un resultado de un análisis político. Entonces, más allá de la palabra, que puede ser verdad específica, ¿no? Lo que hace eso es reflejar un posicionamiento político y lo que hay que discutir justamente es el posicionamiento político de esa enmienda. Y eso es la discusión más que se nos viene ahora a partir del día Claro. lunes. Y tú ves que haya, por ejemplo, algún espíritu de decir, yo sé que ustedes están en plena desventaja aquí, pero decir, yo te voy a dejar pasar esto y tú me dejas pasar esta enmienda porque de verdad que para nosotros es súper importante. ¿Tú crees que se vaya a dar dentro de esa forma, esa discusión? Claro, eso es como un sentido como de negociación, ¿no? Ujú. Claro, yo creo que, bueno, la política igual lleva aparejados estos procesos de negociación. Ahora, esperemos que se puedan dar también, porque como nosotros somos minoría, claramente no, la capacidad de negociación igual es menor, ¿no? Pero también pensamos que, como te decía anteriormente, la responsabilidad de conducir este proceso no está en nuestras manos, está al frente. Entonces, esperemos que ahí también exista la voluntad de llegar a negociación, de llegar a acuerdo. Yo espero que así sea de verdad también por el bien del país, ¿no? Y porque también hacer entender de que si nosotros no somos parte de este proceso, tampoco es un proceso válido, ¿no? Porque también hemos aprendido de procesos anteriores, ¿no? De que efectivamente esto tiene que ser amplio, habilitante, de que llevárselo para la casa no es lo que No, el país claro. requiere, ¿no? Requerimos que esto sea amplio, habilitante y por tanto aprender también de las acciones del pasado es un buen paso. Y esperemos tener esta capacidad de negociación y que los del frente también nos den la posibilidad de negociar y eso siempre va a ser es una posibilidad que esperemos que se concrete. Así es. Bueno, querida Nancy Carola Márquez, muchas gracias por conversar con nosotros hoy, por aclararnos las distintas dudas que van surgiendo del proceso, entender, porque este es un proceso bastante rápido, que es complejo, que no es simple, y aquí estamos nosotros tratando de apoyar también a la ciudadanía para que lo entienda. Así que muchas gracias, No, Nancy gracias a Carola usted, Márquez. Rocío, por siempre por el espacio. Siempre un agrado, además, hablar contigo, Rocío. Muchas gracias por tu nivel también de preguntas y se nota que hay harta preparación, así que muchas gracias también por las preguntas. Bueno, y a todos los que se sumaron el día de hoy también les quiero agradecer que se sumaran y recordarles que pueden revisar esta y otras entrevistas en www.paislobo.cl y si les gustó, no se olviden de compartir. Nos vemos en otra oportunidad. Chao, chao.